Sí, buenas noches a todos. Agradecida nuevamente con News Migra USA por esta oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes. En esta ocasión vamos a acercarnos a debatir un poco y explicar, aclarar dudas acerca de del reciente anuncio que hizo la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Fue específicamente antes de ayer por la tarde-noche. Que se mantenía suspendido de forma indefinida el programa de parol familiar más conocido como CP3. Vamos a esperar que se unan algunos miembros más, ofrecer algunas explicaciones y luego contestar dudas o preguntas que las personas puedan tener en este sentido. Mi nombre es Gisney Díaz, yo soy consultora de inmigración con Diaspora Multiservices LLC. Somos consultores de inmigración, proveemos servicios de trámites y consultoría a todas las personas interesadas que deseen realizar algún trámite migratorio acá en los Estados Unidos. Atendemos desde cualquier parte del país. Ya anteriormente nosotros habíamos tenido un contacto con el público de News Migra USA cuando se anunció el programa de el patrocinio económico. Respondimos algunas preguntas acá, hicimos un video. Y buenas tardes, Daimaris, Biorgelvis Domínguez Roque. Como les decía, ya anteriormente habíamos tenido un contacto con el público acá, hicimos un video, explicamos algunas cosas referentes al programa de parol humanitario y respondimos algunas dudas de los miembros que están suscritos a esta página, de los fans. De todas maneras, una vez terminada esta transmisión, se queda grabada aquí en el feed, en las noticias de la página, y ustedes pueden o dejar en los comentarios la pregunta que tengan o también pueden escribir directamente a los mensajes de la página o contactarnos a nosotros en el link que está en la descripción del video. Está el sitio web de Diaspora Multiservices. Ahí tenemos un formulario de contacto también a través del cual pueden hacer preguntas o contactarnos para cualquier otro tipo de trámite. Bueno, creo que estamos listos ya. Como les decía, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las declaraciones que hizo la Embajada de los Estados Unidos hace un par de días. ¿Cómo salió a la luz esta declaración? Desde inicios de año la Embajada está promoviendo una campaña informativa que se llama 30 en 30. Esta campaña, su objetivo es ofrecer 30 consejos en 30 días y han abordado una infinidad de temas. Desde cómo obtener un pasaporte americano para el hijo de un ciudadano nacido en Cuba, hasta por qué, por ejemplo, las tarjetas de crédito y débito no funcionan en Cuba, que debe ser un residente que ha permanecido en Cuba más de un año. Estas preguntas y estas respuestas se derivan de los inquiries, o sea, de las preguntas que ellos reciben a diario de los usuarios que se comunican con la embajada. Y ellos decidieron hacer esta campaña y cada día postean un video diferente con temas muy interesantes. Los que puedan seguir a la embajada en Instagram, les recomiendo que lo hagan. Ellos son @USEMBCUBA. Tienen unos temas muy interesantes. Entonces, hace un par de días, la pregunta era qué sucederá o qué sucedió con el programa CP3 que fue interrumpido en el año 2017. Y el funcionario consular que le tocó responder la pregunta dijo que ese programa había sido suspendido de forma indefinida en ese año y que por el momento no se contemplaba su reapertura. O sea, que ha sido suspendido indefinidamente. Al otro día en la mañana empezaron a suscitarse las polémicas en las redes sociales respecto a este anuncio y muchas personas confundieron la eliminación del CP3, que no es más que el parol familiar, con la suspensión indefinida, no la eliminación, porque ellos no han dicho que ha sido eliminado completamente, pero sí está suspendido de forma indefinida. Se confundió la suspensión de este programa, el CP3 o parol familiar, con la suspensión del CFRP, que es el programa de reunificación para cubanos por parol. Y no son lo mismo. Como les decía, el CP3 o parol familiar
es un programa que estaba vigente que permitía que una persona que asistía a una entrevista, en el momento de su entrevista, cuando el oficial consular le aprobaba su visa, le preguntaba si quería dejarle un parol abierto a algún familiar. Y esa persona decía, sí, por ejemplo, mi esposo se queda acá o mi hijo se queda acá, yo quiero dejarle un parol abierto a ese familiar mío. Y luego esa persona podía hacer su proceso a través del programa de parol y emigrar hacia acá, hacia los Estados Unidos. Ahora, el CFRP, ¿qué es? El CFRP no es más que un programa creado específicamente para los cubanos en el año 2007, que permitía que ciertos residentes elegibles y ciudadanos estadounidenses pudieran traer a sus familiares acá con un permiso especial. Familiares que estaban incluidos en peticiones familiares, valga la redundancia, de larga duración, como por ejemplo las categorías F1, que corresponde a los hijos mayores y solteros de ciudadanos americanos, la F2A, que es la que corresponde a los hijos menores y o cónyuges de residentes en su momento, también estuvo incluida dentro de este programa CFRP o parol, como se le conoce comúnmente entre los cubanos. La categoría F2B, que son los hijos solteros y mayores de edad de residentes, la categoría F3, que son los hijos mayores y casados de ciudadanos, y la categoría F4, que son los hermanos de ciudadanos. Si muchos no lo conocen, estas categorías son llamadas de preferencia familiar y les toman años a las personas que son reclamadas o que tienen una petición bajo estas categorías llegar acá, porque dependen de algo llamado el boletín de visas, que no es más que una publicación del Departamento de Estado que cada mes otorga una determinada cantidad de visas por categorías en el mundo entero. Y entonces los cubanos, al igual que el resto del mundo, tendrían que guiarse por ese boletín de visas y esperar su turno. Pero este programa, que como les decía se creó en el 2007, aceleraba los tiempos de procesamiento de esas categorías y los cubanos no tenían que guiarse por el boletín de visa. Y lo que hacía era hacer un procesamiento expedito, una categoría, por ejemplo, la de hermanos, que demora hasta 15 años, en más tardar 5 años podía estar acá. O sea, yo tengo un familiar que se benefició con ese programa y lo reclamó su hermano y llegó acá a los Estados Unidos. 4 años le demoró llegar. Entonces, los cubanos que llegaban acá, o sea, que se beneficiaban de ese programa, podían venir acá con un permiso especial y una vez llegaban aquí podían solicitar permiso de trabajo con ese parol, un parol específico humanitario que le daban. Ese parol les permitía solicitar su permiso de trabajo, trabajar y al año y un día ajustar su estatus por la ley de ajuste cubano, que como todos conocemos permite que un ciudadano o nacional cubano que ha sido inspeccionado y admitido al país, o sea, que haya entrado por una frontera y tenga un documento que pruebe que un oficial del CBP, de control de aduanas y fronteras, lo inspeccionó y lo dejó entrar al país, y demuestra también que durante un año ha estado acá en los Estados Unidos viviendo, pues esa persona puede aplicar a la ley de ajuste cubano y hacerse residente. Entonces, ese programa, dicho por la embajada, de hecho hoy durante el día publicaron un tweet, sigue vigente. Ellos continúan procesando visas y peticiones de este programa en la embajada de La Habana. De hecho, cuando la embajada reanudó de forma bien limitada algunos de sus servicios el año pasado, lo primero que comenzaron a procesar fue estas peticiones de parol y las peticiones de ciudadanos americanos para sus hijos y cónyuges, las peticiones de familiar inmediato. Entonces, resumiendo, no debemos confundir la suspensión de este CP3, que sin dudas era muy beneficioso para los cubanos, sobre todo para esas personas que tenían, por ejemplo, hijos mayores de edad y cuando iban a la entrevista sabían que llegando aquí hacían la residencia, el hijo iba a tener que esperar 7 u 8 años o esperar a ver si el padre calificaba para el parol. Eso era muy beneficioso, ese parol familiar para los cubanos. Pero no podemos confundir la suspensión de este programa en específico, que es independiente al CFRP, que como les explicaba es el oficial, que está desde el 2007 y que ha beneficiado a miles de cubanos y les ha permitido, como les decía, viajar a los Estados Unidos sin tener que esperar por su cupo de visa en el boletín. La embajada decía, de hecho, déjenme buscarle el tweet acá, un tweet publicado hoy, bien, un poco más temprano, 4:32 de la tarde. Decía, los informes que el programa cubano de parol de reunificación familiar, CFRP, ha sido cancelado son falsos.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana continúa procesando individuos a través del programa CFRP. Y en una segunda parte del tuit decía: el programa de parol recientemente ampliado para ciudadanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, anunciado a principios de este mes, también sigue en vigor. El parol familiar CP3 es un programa diferente, fue suspendido en 2017 y permanece suspendido. ¿Qué sucede? Que cuando la embajada cerró, como todos conocemos, en el año 2017, la totalidad de los servicios consulares que se ofrecían en Cuba fueron suspendidos. Ahora, sin embargo, la embajada ha empezado a retomar poco a poco algunos de los servicios que ya ofrecía, pero ellos no consideraron esencial retomar este CP3. Esto es, grosso modo, la información acerca de qué es lo que sucedió, qué significa la eliminación y qué fue lo que se eliminó. Por el momento, no hay declaraciones, no hay evidencias, no hay pronunciamiento de que la embajada pretenda o que del Departamento de Estado, en realidad, que es quien rectorea este programa de conjunto con USCIS, pretendan eliminar el programa cubano de reunificación familiar a través del parol. O sea, eso se mantendrá. Ellos han seguido citando personas, les ha seguido llegando cartas para su cita e instrucciones adicionales a personas cuyos casos se quedaron dentro de la embajada cuando el programa fue suspendido en el 2017. Pero por el momento no hay evidencias de que ellos vayan a suspenderlo y esperemos en Dios que así no sea. Bueno, esto es todo en cuanto a lo que tenía que explicar. Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos acá en los comentarios. Un segundito. Ok. Un segundito. Ok. Daimaris Biorgelvis Domínguez Roque pregunta: buenas tardes, quisiera saber cómo puedo viajar, que soy ciudadana cubana española. Actualmente estoy en Cuba. ¿Se está dando el ESTA o no? Bueno, hay una situación un tanto delicada con el ESTA, porque hay muchos ciudadanos españoles que han estado viajando para acá y se los han cancelado en el aeropuerto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas llegan, el oficial del CBP, de la aduana y frontera, les hace las preguntas correspondientes, los inspecciona, los deja entrar, pero le cancela ese permiso. O sea, no puede utilizar más el ESTA. Lo que quiere decir que la persona, una vez cumpla su tiempo de estancia acá, debe retornar a Cuba. Ahora mismo, para serle sincera, no puedo decirle si lo están dando o no. Usted lo puede solicitar y ellos le dirán si se lo aprueban o no. Pero recientemente la embajada, en la sección esta que les comentaba, publicó un video respondiendo una pregunta que hablaba de cuando el ESTA estuviera vencido ya. Si a una persona le cancelan el ESTA o el ESTA se le vence o lo declaran no válido, la persona tiene que seguir los canales correspondientes y aplicar para una visa para los Estados Unidos como cualquier otro ciudadano del mundo. Así que yo les recomiendo, señora, creo que lo mejor que puede hacer es intentar solicitar el ESTA, y si se lo cancelan, pues debe aplicar para una visa de no inmigrante regular, como hace cualquier otro turista del mundo. Por desgracia, el ESTA era un waiver de visa electrónico que permite que muchas personas no tengan que solicitar visa para entrar a los Estados Unidos, pero se tomó la determinación, esta determinación, y a discreción los oficiales lo están cancelando, ¿no? Así que creo que lo mejor que puede hacer es intentar solicitarlo. Si viaja y se lo cancelan, ya sabe lo que tiene que hacer si quiere regresar a los Estados Unidos. Solicitar una visa regular como cualquier turista. Seguimos con las preguntas. Ok, ya esta la respondí. Pregunta Mercedes Pulido: ¿cuándo van a abrir las visas de turista? La embajada no tiene previsto abrirlas por ahora. En la sección que les comentaba también, hace poco preguntaron al respecto y ellos simplemente respondieron que ellos están procesando inicialmente y de forma limitada el parol y las visas de reunificación familiar. ¿Cuándo van a abrir las visas de turismo? Lamentablemente no lo sé. Pero como les decía, si un ciudadano cubano desea venir a los Estados Unidos con una visa de turismo, una visa B1, lo que puede hacer es aplicar, llenar su formulario, hacer su aplicación de visa y programar la entrevista en cualquier embajada del mundo. ¿Ok?
Y bueno, cuando vaya a la embajada, ustedes saben, el oficial a discreción, dependiendo de las preguntas y las respuestas en la entrevista, determinará si le otorga la visa y por qué tiempo se le otorga. Ok, entonces ya le respondí esta pregunta a esta señora. Lina Curbelo. Hola, saludos desde Las Vegas. Buenas noches, Lina. Gracias por estar con nosotros y seguirnos. Y el CP1 continúa normal, pues yo recibí el expedito y el caso está en espera de fecha de entrevista. Sí, el CP1 continúa normal porque el CP1 es parte del CFRP. ¿Qué sucede? Que la embajada está, al parecer tiene un personal muy limitado y está teniendo muchos problemas para procesar los casos, además que ustedes conocen las condiciones precarias que hay en Cuba para todas estas cosas. Entonces ellos están, me imagino que procesando como pueden estas peticiones, las entrevistas, tienen que imprimir la visa y ponérselas al pasaporte. Recientemente una persona que está en ese proceso me comentaba que creo que desde octubre había tenido la entrevista y todavía no le habían entregado la visa. O sea, está bien complicado, pero sí, el CFRP que da el CP1 sí continúa vigente y prestando servicios a las personas que estaban pendientes de entrevista o que se le quedaron los documentos en la embajada, sea cual fuera el caso. En este momento lo mejor que puede hacer es esperar. Si ya le enviaron el expedite diciendo que su caso está en La Habana, pues espere que ellos le avisen cuándo va a tener la cita, porque realmente no hay más nada que hacer. Ok. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Agradecerles a todos los que nos han acompañado. No hay de qué, señora. Buenas noches. Como les decía, agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Nosotros esperamos que esto se convierta en un espacio regular acá en News Migra USA para compartir las dudas de ustedes y ayudarlos, responder preguntas, aclarar que esto no constituye ningún tipo de consejo legal. Nosotros simplemente ofrecemos respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen, tomando en cuenta la información que publica USCIS, que son los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. O sea, nosotros no ofrecemos ningún tipo de consejo legal y nada de lo que se diga aquí debe interpretarse de tal forma. Como les decía, mi nombre es Gisney Díaz, trabajo para Diaspora Multiservices, somos consultores de inmigración y les doy muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima. Feliz noche para todos, se me cuidan muchísimo, Dios me los bendiga. Hasta luego.